Muy buenas noches para todos, bienvenidos a nuestra clase de bases de datos. Saludar a las 5 personas que tenemos en el momento. Vamos a dar inicio a nuestra práctica de hacer una conexión de una base de datos que tengamos en MySQL con una aplicación en PHP. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes conoce, ha escuchado del desarrollo web? ¿Tiene alguna noción al respecto con el desarrollo web, con el diseño web? Pues yo, profe, yo tengo ligeros conocimientos. Listo. ¿Qué conocimientos tenemos al respecto? Pues Cuéntenos. HTML y CSS. Ok. ¿Maneja HTML y CSS? Sí, señor, pues no así tan profesional, pero sí más o menos. Ok. Mm, ¿Alguien más? Listo. Entonces, vamos a mirar algo acá. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Backend y frontend. Exacto. Vamos a comenzar con esa parte porque quiero hacer como una introducción a esto. Resulta que en el desarrollo, en el diseño web, se manejan dos grandes conceptos. El front-end y el back-end, o el front-end. El front-end es algo de lo que nos decía Robert, que él maneja como HTML y CSS, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del diseño web, de toda la parte bonita que ustedes ven de una página web, es esa persona, ese front-end es el que se encarga de desarrollar esas partes, esa página bonita, ¿sí? Es esa persona con una gran creatividad para desarrollar páginas web. Muy diferente al diseñador web, ojo, ¿sí? Porque el diseñador pues ya va a tener otros conocimientos, ya es aquella persona que me va a presentar bosquejos utilizando herramientas de diseño y demás, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es utilizar HTML, utilizar CSS para, ¿cómo se llama? Para hacer una página web. Aquí debemos dejar algo muy, muy claro, ¿sí? Aunque esto no es una clase de diseño y desarrollo web, pero sí dejemos claro. Ni este son lenguajes de programación. Entonces, ojo con decir, o aquellos que lleguen a decirles que yo soy programador en HTML, primero no saben ni dónde está parado, ¿sí? Porque uno no programa en HTML, uno no programa en CSS, ¿sí? ¿Por qué no se programa o por qué estoy afirmando esto de que no se programa en HTML o CSS? Porque un lenguaje de programación, para que sea considerado como lenguaje de programación, a criterio de Edison Caicedo, debe permitir realizar una operación básica matemática. Entonces, yo no puedo hacer operaciones básicas matemáticas como sumar dos números, ni en HTML ni en CSS. Algunos me dirán, sí, pero es que yo lo puedo hacer utilizando JavaScript o conectando con PHP. Sí, pero necesito otra herramienta. Solito HTML no. En cambio, si ustedes van, por ejemplo, a la práctica que terminamos de hacer el día lunes con Java, Java sí es un lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Por qué? Porque puedo hacer operaciones ahí. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a utilizar algo de estas tres tecnologías del JavaScript, que es un monstruo, por así decirlo, en el mundo de la programación, porque él nos permite tanto trabajar del lado del usuario como del lado del servidor, ¿sí? Eso ahí se los dejo como picando la curiosidad para que ustedes, los que les guste esa parte, vayan revisando y estudiando al respecto. Y tenemos algo de backend, ¿cierto? Donde trabajamos PHP, .NET, y aquí falta lo que son las bases de datos, ¿sí? Pues aquel desarrollador backend, además de conocer de lenguajes del lado del servidor, de lo que está tras bambalinas, lenguajes de servidor detrás del servidor o del lado del servidor son
PHP, .NET, Java, C Sharp, el mismo JavaScript. ¿Qué otras sí tenemos? Python, Ruby, ¿sí? Esos son lenguajes que nos sirven a nosotros del lado del servidor. ¿Y por qué se consideran del lado del servidor? Porque requieren un servidor para ser ejecutados. Mientras que estos señores de acá, no. ¿Sí? ¿Listo? Eso es una aclaración para que comencemos a trabajar. Entonces, yo voy a encender mi servidor acá porque necesito, vamos a comenzar con esa práctica de utilizar una aplicación hecha con HTML, CSS, pues no nos creo que alcance el tiempo para aplicar reglas en CSS, ¿sí? Sí, alguito de JavaScript, algo muy básico, y la conexión con nuestro servidor en PHP. Bueno, entonces, lo primero para este proyecto que vamos a hacer el día de hoy es que como yo tengo un servidor local utilizando, ¿cómo se llama? Utilizando el SAM. SAM me convierte a mí mi computador en un servidor web, ¿cierto? En un servidor web. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Permítame un segundito. Bueno, para evitar de pronto esas interrupciones, la recomendación y lo que debemos hacer es ingresar con las cuentas institucionales, ¿vale? Para evitar ¿cómo se llama este cambio acá y esa interrupción en la clase. Bueno, entonces, les decía yo a ustedes, nosotros acá tenemos un servidor local, ¿cierto? Ingresar con nuestro PHP, pero yo necesito ver mi servidor local. Él nos va a llevar al dashboard, ¿sí? Esa página principal. Pero yo debo crear en este caso, para hacer el ejemplo el día de hoy, voy a ir a vamos por acá, mi carpeta C o en mi unidad C, en la carpeta SAM, vamos a tener una carpeta que se llama htdocs. Esa es la carpeta que va a contener todo lo del servidor. ¿Sí? Entonces aquí yo creo una carpeta llamada conexión. Y esa carpeta llamada conexión va a ser nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces yo lo voy a abrir desde aquí. Entonces aquí en mi servidor yo voy a decirle 127.0.0.1/conexión. ¿Sí? Y aquí ya tengo. Aquí ya estoy con el archivo. En este momento no va a aparecer nada. En este momento no va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque no tenemos nada todavía escrito. Entonces, para este ejemplo voy a utilizar este gestor, este entorno integrado de desarrollo que se llama Sublime Text. ¿Qué es el único? No. Podemos trabajar Visual Code Studio, podemos trabajar Notepad++, el mismo NetBeans, incluso desde el blog de notas. ¿Sí? Entonces, yo voy a borrar todo esto acá. Listo. Voy a borrar todo esto acá. Voy a actualizar. No tenemos nada. Y voy a entonces empezar a trabajar. Lo primero que ustedes deben hacer en este caso es configurar que el entorno trabaje para HTML. ¿Cómo hace? Aquí en la parte inferior derecha, donde dice PHP en este caso, yo voy a buscar la opción de HTML. ¿Sí? Para que me identifique que todas las sentencias que yo voy a hacer ahí, me las reconozca como HTML. Entonces, nosotros tenemos aquí una serie de atajos, por ejemplo, al colocar HTML y dar tabulador, pues ya inmediatamente me genera la estructura básica de un documento web, que ustedes están viendo en pantalla. ¿Sí? No voy a entrar a puntualizar en toda la parte de un documento en HTML,
porque eso es básicamente un semestre completo donde trabajamos todo el diseño, la programación web. ¿Listo? Entonces, lo único es que tenemos que tener en cuenta que HTML es un lenguaje de etiquetado, o sea, manejamos etiquetas, no es programación, es un lenguaje de etiquetado. ¿Listo? Acá Ingeniero, yo tenemos, tengo una duda. señor, Pues a mí no me quedó muy claro. Pues yo no sé si a mis compañeros, pues hacer la conexión de NetBeans a MySQL. pero Pues es no, que yo lo hice, así como su merced nos enseñó, y no me sí. funcionó. O sea, me generaban errores ahí en el gestor, en la consola de NetBeans. No, Bueno, lo que pasa es que, Marlon, hay que tener en cuenta una cosa. Durante la clase debemos hacer, y la conexión la hicimos en clase, ¿sí? Entonces, ya sí, señor. miraríamos el espacio para eso, pero la invitación es que miremos bien el video de la grabación, miraríamos ya un espacio, porque la conexión puntualmente, el ejemplo de la conexión, lo hicimos antes de salir a Semana Santa. Lo hicimos en clase, en una clase en una clase sincrónica, porque ya la clase de lunes, por cuestiones del evento que estábamos realizando, el complemento ya era cómo insertar y demás. ¿Listo? Entonces ya miraríamos esa parte de la conexión entre Java y MySQL en un espacio que podamos tener ahí. Bueno, sí, Una señor. pregunta, profe, una pregunta. Señor, ¿Esto siempre tiene que ir en la carpeta htdocs? si está trabajando con SAM, sí. Listo, profe. ¿Vale? Listo. Entonces voy a ir acá. Este title, va a ser el nombre que le aparezca a la página web en la parte de arriba, ¿cierto? O sea, cuando ustedes ingresan, por ejemplo, acá, esto que dice acá conexión, ese va a ser el nombre. Entonces vamos a decirle mi primera conexión. Voy a darle guardar, voy a actualizar y observen que aquí ya me aparece esto. ¿Sí? Me ha generado un error porque no tengo configurado la opción para que me reconozca los caracteres especiales como las tildes, porque recordemos que todo esto es en inglés y el inglés no maneja tildes, ni maneja la letra ñera que es la ñ. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta ahí en ese caso. Listo. Voy a ubicarme aquí en el cuerpo del documento y vamos a comenzar a trabajar. Entonces, hagan de cuenta que HTML, la estructura HTML es como si fuera el cuerpo humano. Acá nosotros tenemos, digamos, como el inicio del cuerpo humano, la finalización del cuerpo humano, la cabeza del cuerpo humano, el cuerpo. Y en el cuerpo vamos a tener todo. Eso sería como un ejemplo así muy, muy general. Entonces, todo se maneja con etiquetas. Yo normalmente cuando ilustro estas clases de diseño web, yo les digo que HTML es como si ustedes le colocaran un POSIT, una notica de esas a cada elemento de su casa. Entonces, cuando ustedes necesiten cocinar sus alimentos, llaman la estufa. Cuando ustedes necesiten lavar la ropa, van a llamar la lavadora. Algo así es como funciona HTML. Sí, algo así más o menos es como funciona. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en este caso? Al igual que en otros lenguajes de programación, yo puedo hacer comentarios. Entonces, los comentarios en HTML se trabajan con signo menor que, signo admiración, menos menos, y se cierra menos menos, signo mayor que, o paréntesis angulares, también lo conocen en otros lados. Entonces, esto es un comentario, lo cual no se va a ver en pantalla. ¿Sí? Si vamos a actualizar acá, no se va a ver en pantalla, ¿vale? Entonces, ahí continuaríamos con esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a crear un formulario para ingresar información a la base de datos. ¿Sí? Y vamos a hacer la conexión y demás. En PHP es un poco más fácil, o es más fácil que lo que hacemos con Java, porque en PHP no necesitamos incorporar el JDBC como lo teníamos que hacer, ¿sí? O sea, descargar esa librería para que haya una conexión. Digamos que PHP viene construido para funcionar directamente con ¿cómo se llama? Con MySQL, digámoslo así. O sea, están hechos el uno para otro para poder trabajar sin ningún problema. Entonces,
Vamos aquí a revisar lo siguiente. Vamos a hacer un formulario. Entonces, yo llamo mi etiqueta form. Y vamos a crear entonces un label donde vamos a decir usuario. Usuario. Y un campo de texto. Ese campo de texto que se va a llamar input. Es input type. Input type. ¿Sí? Entonces, este va a ser de tipo texto. O sea, voy a generar un campo de texto de tipo texto para que el usuario ingrese información. Voy a darle guardar acá y vamos a mirar que en este momento mire lo que nos aparece aquí. Voy a aumentarle aquí el zoom. Esto es lo que acabo de hacer, ¿sí? Con esa línea. Esto es lo que acabo de hacer. O sea, un label, una etiqueta que me dice usuario y un lugar donde pueda escribir texto. Al igual que ustedes hacen en Java, yo puedo aquí modificar y decirle, por ejemplo, que solo me permita ingreso de números. Entonces le digo number, actualizo, y observen que no me permite ingresar letras. Estoy aquí dando letras. La M la ingresa porque él la toma como el número Euler, ¿sí? Y solo me va a permitir el ingreso de números. Lo puedo colocar como password para que se oculte la información. Actualizo. Y observen que ya todo lo que escribo va a quedar oculto. Sin ningún problema. ¿Sí? Y también lo puedo hacer como tipo fecha. Date. Si lo actualizo acá, miren que me va a desplegar esta opción, como les aparece en muchas ocasiones cuando ustedes están diligenciando formularios web. ¿Sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, vamos a dejarlo de tipo texto, para este caso. Y voy a copiar esto acá, porque necesitamos ingresar más información. 2, 3, 4. Vamos a hacer la misma, vamos a utilizar la misma base de datos del ejemplo anterior. Entonces, aquí vamos a registrar el password del usuario, el rol y el estado. Estado. Vamos a mirar a ver cómo nos quedó. Pero entonces, ¿qué pasa? Mire que todo nos quedó como en una misma línea. Todo nos quedó en esa misma línea. Ahí estamos cometiendo un error. No estamos haciendo o no estamos utilizando directamente lo que necesitamos. Necesitamos, como en HTML necesito que decirle todo, paso por paso. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es que debo generar un salto de línea. Entonces yo digo salto de línea o dar un enter. El enter se utiliza la etiqueta BR. Voy a copiar por acá, pego acá también, acá también. Vamos a mirar cómo nos queda. Guardamos, actualizamos y ahí ya tenemos eso, ¿sí? Obviamente en este caso está quedando un poco desordenado. ¿Cómo hacemos para que quede mucho mejor en este caso? Pues lo que tenemos que hacer es, ¿cómo se llama? Es colocar estilos de CSS, ¿sí? Maquetear nuestro sitio web para que se vea mucho más agradable, ¿sí? Eso no lo vamos a visualizar ahorita, no nos alcanza el tiempo, ¿listo? Entonces miren que aquí yo ya tengo los espacios para poder ingresar. Pero entonces, ¿qué pasa? En Java, sí, en el ejemplo anterior, nosotros teníamos unas listas desplegables acá. Y este era de tipo password. Entonces, vamos a dejar ese de tipo password. ¿Cierto? Tipo password. Pero entonces, en este caso, como es una lista desplegable, yo lo que necesito utilizar es una opción que sería el input type. Pero aquí no utilizamos el input type. Aquí lo que necesitamos utilizar, vamos a separar esto acá, no sería el input type, sino utilizamos el select. Entonces utilizamos la etiqueta select y option. Listo. Entonces, vamos a dejar esta en blanco. Yo acostumbro siempre a dejarla esta en blanco.
Tenemos dos opciones. Entonces, el option sería administrador y restringido. Giro. Pero esto debe llevar aquí el valor, value, que es lo que va a quedar registrado. Administrador. Vamos a copiar este value. Estas son configuraciones internas que yo debo hacer para que quede. Este sería restringido. Listo. Vamos a verificar cómo queda. Miren que aquí ya nos cambia. Y entonces me va a aparecer la lista desplegable. Y lo mismo hago con el estado. Entonces vamos a copiar este select. Bueno, aquí nos hace falta agregar algo y es muy importante. ¿Se acuerdan que en Java ustedes en NetBeans modificaban ¿cómo se llama? El nombre de la variable o declaraban el nombre de la variable? Aquí nosotros también debemos hacer eso. O sea, ese campo de texto lo debemos llamar de una forma, debemos colocarle un nombre para que cuando estemos arrastrando los datos a PHP, sepa de dónde, cómo se llama cada caja de texto. Entonces aquí sería select name, vamos a llamarlo role, para que él nos tome la selección. ¿Listo? Entonces voy a copiar esto aquí rápido para agilizar y también lo voy a hacer con el estado. Entonces aquí va a ser estado y las opciones serían activo o inactivo. Activo o inactivo. Escrito. Inactivo. Mirar, guardamos, actualizamos. ¿Sí? Password y el texto. ¿Qué nos falta ahora? Agregar el botón que va a guardar. Entonces, para agregar el botón, utilizamos acá la etiqueta input. Type, pero entonces este type va a ser de tipo submit, que en inglés o traducido al español sería enviar. Entonces yo le doy guardar y observe que nos aparece aquí este botoncito. Sí, inmediatamente nos aparece ahí. Entonces vamos a darle aquí un salto de línea para que quede en otra. Guardamos. Acá tenemos nuestro botoncito enviar. Vamos a dejarlo un poco más abajo. Tenemos nuestro botoncito enviar. ¿Sí? Listo. Input, type, submit. ¿Sí? Name, enviar. Vamos a dejarlo así. Listo. Lo tenemos. Listo. Bueno. Entonces, nos falta configurar algo acá supremamente importante en el formulario. En el formulario yo debo indicar a dónde va a ir ese formulario o a dónde va esa información. Entonces, este form... perdón, aquí no sería. Primero vamos a definir el método de enviar información. El método va a ser el método post. ¿Sí? Vamos a enviar la información por el método post para poder trabajar sin ningún problema. Y lo que necesitamos aquí también es otro atributo. Déjame escapar aquí. ¿Cuál es el otro atributo? Sería ¿Por qué el for método action. post? ¿Señor? ¿Por qué el método post? ¿Cómo se llama? En diseño y desarrollo web tenemos dos métodos para enviar información. El método get y el método post. El método get envía la información a través de la URL, que no es recomendable porque todos los datos se van a ver aquí en la URL. Algo así como lo que me está mostrando en esto. Y lo que hace el método post es un poco más seguro y lo que hace es ocultar esos datos no en la URL, sino a través de variables para llevarlos al servidor. Por eso el método post, ¿vale? Sí, señor. Listo. Entonces utilizamos el método post y debemos decirle una acción. Entonces, action. Entonces, la acción, ¿cuál va a ser? Me va a llamar un archivo en PHP
que se va a encargar de hacer las actividades. Entonces, en este caso lo voy a llamar, no sé, guardar usuario.php, o guardar solito. Vamos a dejarlo solo guardar solito como para agilizar. Listo, guardar. Pues, si yo en este momento le doy, actualizo acá y le doy clic a mi botón enviar, él me va a decir, mire, oiga, no se encontró la URL. ¿Por qué? Porque él ya me está buscando aquí mi archivo guardar.php y es un archivo que todavía no existe. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pero aquí nos está generando un errorcito. ¿Qué es lo que pasa? Que no me está exigiendo que escriba todos estos datos. Entonces, yo a cada uno de esos campos de texto le voy a agregar ¿cómo se llama? Una propiedad que es el require. El require, lo que me está diciendo es que el campo debe tener un valor para poder, ¿cómo se llama? Para poder pasar o poder seleccionar todo eso. Yo les voy a guardar aquí. Profe, el del texto está en el salto de línea. Uy, muchas gracias. Como aquí si no nos genera error, ahí no nos dice si está bien o está mal. Ese es el problema. Gracias, Robert. Listo. Si yo le doy en este momento a enviar, mire lo que pasa. ¿Sí? Oiga, complete este campo. Si no, no nos va a dejar pasar de ahí. ¿Sí? Y hasta que yo no escriba, él me va a indicar, ¿sí? Con esa función pequeñita, obviamente, con JavaScript, con Angular, yo voy a poder hacer unas mejores sistemas de alerta ¿cómo se llama? Para validar los campos, ¿sí? Este es el más sencillito, este es el por default que trae HTML. ¿Listo? Entonces, listo, ya tendríamos ahí. Vamos a colocar otro botón aquí rápido, pero antes de eso, se me olvidó bautizar cada uno de los campos, de estos inputs. Entonces, lo bautizamos con la etiqueta name. Este se va a llamar usuario. Ya les voy a decir por dónde vamos a necesitar eso. Este se va a llamar password. Los voy a llamar igual de el dato que contiene. Este rol y el de abajo va a ser status. Ya tienen sus nombres. Y, yo les dije, vamos a colocar un botón aquí que borre todo esto. Entonces, echamos un input type, no submit, sino reset. Y le decimos borrar. Actualizar. Bueno, perdón, restablecer no. No es con name, ese es value. Value. ¿Qué pasa? Una vez que yo tenga todos los datos acá, si necesite cambiar, si necesita hacer algo, pues le digo borrar y me va a limpiar. El set que hacemos en Java, aquí lo hacemos con el reset. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, ¿a dónde debemos apuntar? Ahora, ¿señor? Hacer el CSS. No vamos ahorita a hacer CSS porque esas reglas de estilo en cascada nos demoramos un poco. Vamos a ver, si alcanzamos a hacer toda la conexión, les explico algo pequeño de cómo hacer una regla en CSS, ¿sí? Que obviamente esto va a quedar mucho más bonito, no quedar tan desordenado como lo tenemos en este momento. Ahora lo que necesitamos hacer es crear un archivo de conexión, el cual va a conectarse, o el cual me va a permitir, me va a hacer el puente a la base de datos. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta algo. La base de datos a la cual nos vamos a conectar es esta base de datos que se llama conexión. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Señor. Si yo tengo una aplicación en Java, lenguaje Java, que la desarrollé en NetBeans, bueno, ya la tengo y tengo la base de datos. Sí. Y ahora hago una en HTML y quiero guardar esos mismos datos, que los guarden en la misma base de datos y a la vez me los muestre en el programa de Java. ¿Sí se puede? Claro, incluso ahorita yo voy a extraer datos de los que se insertaron con la aplicación en Java. Es que, por ejemplo, yo Señor. tengo un proyecto y pues por el momento me están diciendo que necesitan como una página para poder hacerlo desde el celular, que inserten
los datos y que aparezcan allá mismo en el programa, sin necesidad de ir hasta el PC y registrarlos. Entonces no sabía si se podía. Ojo porque ya estamos hablando de, bueno, de otro tipo de herramientas. O sea, yo podría hacer eso, podría tener una versión desktop de una aplicación y una aplicación web, ¿sí? Pero lo que usted me está hablando, yo sugeriría no hacerlo en Java y en esto, sino utilizaría una tecnología como Vue.js, que a través del desarrollo de una página web con HTML, CSS y JavaScript, convierto esa página web en una aplicación híbrida, en una aplicación que pueda utilizar desde cualquier celular. Sí, así como me lo menciona, yo lo orientaría más a ese lado y no hacer dos tipos de aplicaciones. Todo, o sea, falta ver lo que la necesidad del negocio, ¿sí? La necesidad de la empresa a la cual usted vaya a hacer esa actividad. Sí, sí, señor. Bueno, entonces, esta es la misma base de datos que veníamos utilizando. Esta es la misma base de datos que veníamos utilizando con la aplicación en Java. Entonces, lo que voy a hacer es hacer esa conexión a esa base de datos. Tenemos 4 campos: usuario, password, rol y estado. Entonces, a eso le voy a apuntar. Voy aquí a mi carpeta. Aquí no tenemos nada más, ¿cierto? Voy a crear el archivo. Entonces, desde aquí, desde ¿cómo se llama? Desde el Sublime Text, creamos un nuevo archivo. Lo configuro, que sea archivo PHP. Y recordemos que PHP también, digamos, es muy parecido a HTML en el sentido de que maneja ciertas etiquetas. Entonces, ¿cómo yo reconozco que es un archivo PHP? Porque comienza con el paréntesis angular, el signo de interrogación de cerrar y la palabra PHP. Y se cierra o se termina nuestro archivo, signo de interrogación mayor que. ¿Sí? Ahí ya tengo una archivo en PHP. Le voy a dar guardar y lo voy a llamar conexión. En la carpeta conexión. Ya lo tengo acá, sin ningún problema. Y voy a, entonces a crear o a comenzar a trabajar cada una de las sentencias de PHP para crear nuestra conexión. Entonces, lo primero es que yo hago declarar unas variables. Las variables en PHP se declaran con el signo numeral. Aquí no necesitamos definir que sea string, que sea integer, no. Yo lo que le asigno el valor y ya inmediatamente lo reconoce, ¿sí? O sea, es más fácil, entre comillas, que Java. Entonces yo diría, listo, voy a crear una variable llamada user. Ella creó una variable. Yo tengo una duda, ¿por qué no me está tomando aquí? Identificando como PHP. Me lo está dejando todavía como texto plano. A ver, déjame con HTML, igual. Qué raro. Aquí no tendría que cambiar. Lo cierro y lo vuelvo a abrir a ver. Ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ahí yo le estoy asignando un valor vacío a mi variable user. Pero, ay, perdón. Está anticipando. No, aquí lo primero que nosotros debemos hacer acá, y voy a generar un comentario. Los comentarios en PHP son con // para una sola línea o / */ para dos líneas. Entonces lo que voy a definir son variables para conectar a la base de datos. Entonces, ¿qué necesito? Primero, el servidor, ¿cierto? La siguiente variable que voy a necesitar es el usuario de la base de datos. El siguiente va a ser el password de la base de datos. Passwd. Y por último, necesito la base de datos. BT. Listo.
Entonces, ¿nuestro servidor cuál es? Nuestro servidor es localhost, ¿cierto? Eso es en el que estamos trabajando. El usuario de la base de datos, en este momento va a utilizar root, aunque no es lo ideal. Recuerden que no es lo ideal utilizar el usuario administrador. Vamos a hacer en este caso. El password es en blanco y la base de datos se llama conexión. Tengo mis 4 variables con las cuales voy a conectar ¿cómo se llama? A la base de datos. Listo. ¿Qué debo hacer acá? Entonces ahora utilizo una función directa de MySQL. Declaro una variable llamada MySQLi. Y a esa variable la voy a instanciar. New MySQLi. Y le ingreso unos parámetros. ¿Cuáles van a ser los parámetros? Las variables que definimos arriba. Entonces, señor, creo que le habilito el micrófono sin querer queriendo alguien. Bueno, llamo al servidor. Aquí no hay que importar librerías ni nada, ¿cierto? No. Digamos que aquí en este caso lo que va a estar generando es esa función de conexión. Aquí no necesito tener el ODBC, ¿sí? Como en Java. Por eso les digo que PHP, digamos que está orientado a trabajar más con MySQL. Se hicieron el uno para el otro. Listo. Llamamos el usuario a la base de datos. Llamamos la contraseña a la base de datos. Y llamamos la base de datos. Listo. Ahí ya tenemos entonces los parámetros que le asignamos a esa variable. Y ahora entonces yo lo que voy a verificar es, mediante un sí condicional, que se conecte o no se conecte a la base de datos. Entonces utilizo el sí. Y le digo acá que sí. Esa es una función propia de MySQL que viene para PHP. Es el MySQL Connect Erno. Entonces yo le digo MySQLi .a la función connect-erno. Y entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo se llama? En PHP, para mostrar mensajes en pantalla, yo utilizo la sentencia echo o hecho. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es mostrarle un mensaje cualquiera. Entonces, le digo que falló la conexión. Y debo llamar una variable. Perdón. Aquí me faltó algo. Vamos a concatenar. Concatenar en PHP es con punto. En Java es con más, con el signo más. Aquí concatenar es con un punto. Entonces yo le digo que lo concateno con la variable MySQLi que la declaramos arriba. Pero en este caso, él me va a generar o me va a mostrar el error. El error de conexión connect-erno. Punto. Vamos a dejar unos espacios acá. Un espacio aquí. Y vuelvo a concatenar para que la variable MySQLi muestre la terminación del error de conexión. Connect-error. Listo. Voy a reducir un poquito aquí el tamaño. Entonces, esta sería la línea que nosotros, o que vamos a permitir que nos valide ahí la conexión a la base de datos. Deficiencia de pronto en PHP, que yo no puedo generar o no puedo ejecutar este archivo para que me muestre el error. Nos toca ir ensayando y cuando ensayemos ahí sí vamos a verificar si sirve o no sirve la conexión. Entonces, en este caso, yo ya podría haber hecho la conexión. Bueno, me falta algo acá, algo muy importante. Nosotros debemos retornar la variable que tiene la conexión o la variable que lleva la conexión. En este caso, la variable se llama MySQL.
Listo, yo retorno esa variable, no más. Aquí yo hice la conexión. Ya tenemos una conexión a la base de datos. Creo que hay una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, disculpe, Señor. digamos que el mensaje de error ahí sale como le digo yo, como digamos cuando uno va a entrar al router que aparece así como que se despliega una ventanita más pequeñita, No, el mensaje saldría, como un show message dialog de Java, no. no, más como un system.out.println. Porque el show message aquí lo podemos hacer es utilizando JavaScript, ¿sí? Como un mensaje emergente. Algo muy parecido a ese. Sí, guardando las proporciones, obviamente. Ah, bueno, profe, gracias. Vale. Listo. Entonces, continuamos. Profe, una pregunta. Señor. PHP, pues como es lo que entiendo es como que es el intermediario entre el HTML y el servidor. ¿Se le podría agregar seguridad? Sí, claro. O sea, no, digamos, ya en la realidad no es que si se le podría, sino toca, se debe, es obligatorio para proteger los datos. Entonces ahí podemos utilizar ya sistemas de encriptación, validaciones. O sea, esto que estamos haciendo aquí es muy sencillo, muy, digamos, muy sencillo. Esto es supremamente fácil de vulnerar. Ya en una, ¿cómo se llama? En una aplicación real, en un evento real, que ustedes ya estén trabajando, pues ya nos toca pensar en que debemos encriptar los datos, en que debemos hacer validaciones, en que si me voy a conectar a la base de datos, mínimo debería crear una función para conectar, para desconectar todo eso. Sí, pero sí es obligatorio. O sea, en todo sistema que nosotros hagamos, ese es un requisito no funcional o denominado objetivo de calidad. ¿Sí? Que es obligatorio en cualquier software y que ustedes van a ver más adelante en asignaturas como requerimientos de software para tecnología o ingeniería de software para ingeniería. Bueno, entonces continuamos. Listo. Yo ya tengo acá. Pero mire, yo ya creé la conexión, pero no he creado este archivito que debe llamar guardar.php. No lo he creado y él es el que me va a guardar la información en la base de datos. Entonces, voy a crear un Profe, nuevo o sea, archivo. ese mismo post llama como a otra página, ¿sí? Otro archivo PHP. ¿Sí? O como si estuviera llamando a otra clase en Java. Aunque aquí PHP tiene una particularidad. PHP yo lo puedo trabajar estructurado, como lo estoy haciendo ahorita, u orientado a objetos, utilizando las clases y demás. En este momento lo estoy haciendo así sencillo, de una forma estructurada. Pero él tiene esa particularidad. Podemos trabajarlo de las dos formas. Hagan de cuenta que cada uno de estos archivos podría ser una clase. ¿Sí? Entonces yo llamo a la clase conexión, a la clase guardar. Listo. Configuramos acá PHP. Y este se va a llamar, démosle aquí guardar, se va a llamar guardar.php. Listo. Entonces, PHP y lo cierro acá. Listo. Entonces, aquí ya es donde venimos entonces ya puntualmente a lo que tenemos que hacer y hacer ese formulario, esa opción que me permita a mí guardar toda la información. Lo primero que debo hacer es llamar mi clase conexión o mi archivo conexión. Entonces yo le digo include, ahora cierro paréntesis, y entre comillas llamo el archivo. Entonces, conexión.php. Ahí ya estoy vinculando, estoy importando la conexión o estoy haciendo un llamado a la conexión. Una vez hago el llamado a la conexión a la base de datos, empiezo a recibir los parámetros. O sea, cada uno de los datos que digite este señor acá, los voy a empezar a almacenar en una variable. Entonces yo creo aquí una variable llamada usuario, voy a llamarla igual. No hay problema porque como son archivos diferentes, y le voy a asignar lo siguiente. Signo pesos, guión bajo, post. ¿Qué estoy diciendo acá? Oiga, asígnemele lo que enviaron desde el otro archivo por el método post.
y que se llama, entonces aquí vienen los paréntesis rectangulares y entre comillas sencillas, el nombre de este señor, de esta cajita de texto. Entonces ahí es donde debemos tener mucho cuidado de cómo lo llamamos. Entonces mire, yo lo llamé aquí usuario, con el name, ¿sí? O sea, lo bauticé, así lo voy a llamar al otro lado. Entonces aquí, usuario. ¿Listo? Voy a copiar esto para agilizar 4 veces y aquí la siguiente sería password. Password. También se llama password. El siguiente es role. Aquí donde me fue. El siguiente es role. El siguiente es estado. Y estado. Pues hasta el momento que hemos hecho, vinculamos la conexión o llamamos al archivo conexión y recogemos los datos que ingresó el usuario en el formulario en 4 variables. Hasta el momento solo hemos hecho eso, almacenar datos en variables. Listo, ahora que venimos aquí en este caso, lo que comenzamos ahora ya es a diseñar el query. Entonces yo lo puedo hacer con una variable query o una variable como ustedes la deseen llamar y entre comillas dobles genero mi query. Entonces, ¿cuál sería el query aquí en este caso? Entonces yo le diría insert into el nombre de la tabla que se llama usuario en los campos. Entonces, ¿en qué campos? ¿Cómo se llaman los campos de la base de datos? Aquí los tenemos. Usuario, password, rol, estado. Entonces, usuario, coma, password, coma, rol, coma, estado. ¿Cierto? Values o los valores, todo en mayúscula. ¿Qué valores vamos a ingresar? Entonces, aquí los valores van a ir entre comillas sencillas. Y como los tenemos en las variables, pues llamamos la variable. Entonces yo digo comillas sencillas, signo pesos, usuario, coma, la siguiente variable sería password, abajo para ver mejor. Esto. Entonces, el siguiente sería password, el siguiente sería role, y el siguiente sería estado. Listo. Ahí ya tenemos el query tal cual como lo hemos venido haciendo sin ningún problema. ¿Sí? Y ahora lo que necesitamos es ejecutarlo. Entonces, creo otra variable, no sé, llamémosla Pepito. Y a Pepito le voy a asignar una función de MySQL para que me ejecute ese query. Entonces yo llamo MySQL y bajo query o ejecute el query. ¿Y qué parámetros necesito para este caso? Necesito la conexión. ¿Y cómo llamo aquí la conexión? Recuerden que ustedes o estamos retornando esta variable. Esa variable es la que me tiene la conexión. Entonces yo la copio, la llamo aquí, coma, la variable que tenga ¿cómo se llama? La variable que tenga el query. Entonces en este caso se llama query o la consulta. Entonces, coma. Que esta se puede, no es necesario que llame query, usted la pueden llamar como desee, ¿sí? Por eso aquí yo llamé a mi variable Pepito. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora yo necesito generar un sí condicional para verificar si realmente guarda la información y me le muestra un mensaje al usuario. Entonces, aquí sí vamos a utilizar algo similar al JOptionPaint que utilizamos en Java. Entonces, yo diría lo siguiente. Si, condición. Entonces, si Pepito mayor a 0, Pepito. Si Pepito tiene alguna información, muestre que la información fue guardada. Entonces, aquí en el código, vamos a hacer lo siguiente.
¿Qué vamos a hacer acá? Válido. Entonces, pero como aquí ya requiero de otro lenguaje que no es PHP, sino es JavaScript, para enviar ese mensaje de alerta, entonces debo cerrar mi conexión a PHP. Entonces yo digo acá, cierro PHP y comienzo con JavaScript. ¿Cómo hace JavaScript? Utilizamos la etiqueta script, ¿sí? Y entonces con script, con ese tipo de etiqueta script, entonces vamos a llamar, aunque aquí, no, yo necesito el script language, qué pena acá. Que sea solo de JavaScript. Y lo que voy a necesitar aquí en este caso, lo que voy a decir es que me muestre un mensajito emergente para que ya. Aquí les voy a sugerir algo. Hay una página que se llama Sweet Alert. Está por acá. Esta página. Sweet Alert. Sweet Alert es una guía para trabajar complementos. Es como, podríamos decir que es una especie de framework para JavaScript. ¿Sí? Y entonces yo lo que voy a hacer es invocar esta librería para trabajarla ahí. Yo ya la tengo por acá, ¿sí? Porque no la voy a instalar en este momento, sino la voy a llamar directamente desde la red. O sea, voy a vincularla directamente para que, ¿cómo se llama? Para que no tenga que instalarla en mi computador. Desventaja al hacer esto, que si no tengo internet no me va a funcionar. ¿Sí? Entonces vamos a copiarla, la importamos aquí. Vamos a importarla aquí arriba. Y aquí entonces lo que voy a hacer es enviar un mensaje en pantalla. Utilizo el comando swar. Entre paréntesis y comillas envío el mensaje. Entonces le digo datos almacenados correctamente. Profe, una pregunta, ¿no tocaría quitar abajo el de PHP? Sí y no. O sea, donde se cierra el PHP abajo. Sí y no. Ya le digo por qué. O abrir uno nuevo ahí. Ahí nos toca abrir uno nuevo, pero ya vamos para allá. Listo. Entonces, le digo que los datos fueron almacenados. Profe, el archivo visual pesa mucho para descargarlo, como para No, también verlo si... no, usted lo pueden descargar en la página aquí. Ustedes buscan acá ¿Y se Journey. declara igual? Sí, es que mire, yo lo que estoy haciendo es ¿sí? Para no tener que descargar, para no tener, ¿sí? Optimizo mi sitio web. Sí, Profe, eso una es muy pregunta. utilizado. Señor. Con un alert no quedaría más fácil. Sí, lo que pasa es que el alert es más feito. O sea, vamos a hacerlo con el que usted dice. Voy a dejar esto en comentario. Voy a hacerlo con el alert. ¿Sí? Y vamos a mirar la diferencia. Y aquí necesito esta función que es el location.href y le digo que me va a llevar a una página web, a la página index, que es donde tenemos index.html. Listo. Aquí sí vuelvo a abrir mi PHP, nos decía Robert, porque necesito terminar. ¿Qué pasa si no? Entonces digo else, ay, pero espere. Listo. Si no, entonces si no, ¿qué va a pasar? Listo. Si no, ¿qué va a pasar? Entonces puedo hacer lo mismo. Esto. Aquí lo que le voy a decir es que los datos no fueron almacenados. No fueron almacenados.
A ver si funciona. Me voy aquí a mi página web. ¿Dónde está? Acá. Listo. Vamos a actualizar. Voy a guardar un usuario. El usuario lo va a llamar Pepito. La clave 666. El rol, administrador y el estado inactivo. Le voy a dar enviar. Y aquí nos dice entonces error. Esta es la forma de que tengamos nosotros errores. Ahí es cuando empezamos y entonces ya empezamos a revisar qué pasa aquí en el error. Entonces nos dice, error fatal, indefinida la constante MySQL en el archivo conexión en la línea 10. Vamos a mirar, archivo conexión en la línea 10. Entonces nos vamos aquí a conexión en la línea 10. Entonces verifiquemos a ver qué está pasando ahí. Debo estar llamando a la variable. Vamos a verificar, le vamos a actualizar, a ver. Datos almacenados correctamente. Este mensajito que está aquí es lo que nos dijo Juan Carlos, si mal no estoy, el alert. ¿Sí? A mí no me gusta ese. Ya digamos que es muy sencillito, es muy básico. Entonces yo le digo aceptar, pero mire que ahí me está generando un error. Hay un error. Vamos a verificar si los datos están en la base de datos, si los almacenó o no. Empezamos aquí nuestro PHP MyAdmin. Mire que sí está. Pero aquí hubo un error, no me guardó el estado. Aquí hubo un error, no me guardó el estado. Ese es el warning que nos salió ahí. Entonces vamos a verificar por qué no nos está almacenando el estado. Entonces miramos aquí en guardar, a ver por qué no nos está guardando el estado. Fue por esa dobles comillas que están al final, el insertar la información. No, no porque mira que estas comillas cierran lo de acá. ¿Sí? O sea, no. Creo que el problema lo tenemos es aquí en nuestro HTML. Vamos a mirar acá a ver. Estado. Rol, estado. ¿Cuándo nos almacenó? Profe, creo que es por el option. Por el No. option. No. No, el option estaría bien. Espera a ver qué está faltando aquí. Dice select name, estado, role. Los dos están bien. El value, activo, inactivo. Ahí estaría bien. Profe, ¿no es por la mayúscula y la mayúscula de la E? Sí, Digamos, señora. Claro, esto es case sensitive. ¿Sí? O sea, esto es case sensitive. Porque aquí mire que estaba en mayúscula. Entonces, claro, no lo estaba tomando. Y aquí yo lo tenía en minúscula. Entonces vamos a darlo en minúscula y vamos a ensayar. A ver. Entonces volvemos acá a nuestra aplicación, le damos a actualizar. Voy a guardar otro usuario. Vamos a guardar a Robert. A ver, Robert. El usuario lo vamos a dejar 025. El rol administrador y el estado activo. Le doy enviar o le doy guardar. Datos almacenados correctamente. Y vamos a verificar si en la base de datos está. Actualizo acá. Y miren que aquí ya está. Se hizo acá. Pero entonces, a mí no me gusta ese mensajito. Vamos a dejar un mensaje un poquito más bonito. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos aquí vamos a quitar este alert que nos sugirió nuestro compañero y vamos a utilizar el sword. Mismo aquí. Y vamos a ver qué pasa. Le doy guardar. Actualizamos acá y voy a guardar entonces Juan, password, Juan, rol, restringido y estado inactivo. Le doy guardar. Ay, no me mostró nada.
ver. Espérenme a ver si es esto. Vamos a otro que sea 555. Veamos enviar. No me está llamando acá. A ver. Me está llamando con el SWORD. Tendría que ir. ¿Por qué no está ingresando? A ver, verificamos que los datos sí estén en la base de datos. A ver, sí, y los guardo todos. Vamos a verificar aquí, a ver. A no ser que... Vamos a ver. No, no me está llamando aquí el alert. El alert no, sino el SWORD. A ver, tendrá que llegar aquí. SWORD. No me lo está vinculando. Si lo tengo acá, él tendría que llamarlo ahí. A ver, verificamos. Sí, me verifico algo acá si tengo que importarle algo más. Dice no. La variable global SWORD. Ahí estaría. Hello. Porque mira, así sería. Y lo que yo quiero es que aparezca así este mensaje. Así como lo están viendo en pantalla. Entonces vamos a verificar aquí a ver qué está pasando. Copiémoslo directamente desde acá a ver si de pronto nos falta algo. Haciendo, pero no lo está vinculando. No está vinculando directamente al internet. ¿No será que toca que esté dentro del script de Java? No creo, pero ensayemos. No, porque me lo toma como texto plano, mire. Ok. Pero, pues, también. También. Verificamos algo acá. No, está igual. Sí, text. Aquí es el error. Estaba llamando mal. Esta línea es con el script text JavaScript. Listo. Y
Vamos a estar aquí también. En teoría ya debería funcionar. A ver, miramos. Actualizar. Guardar. Pero no, sigue sin llamarnos. Por arriba, a ver. No, no sé qué estará pasando. No sé si es porque lo estoy trabajando desde un archivo en PHP, pero vamos a hacer otra jugadita aquí. Profe, eso es solo para almacenar datos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que lo que quiero acá es que se muestre un mensaje diferente en pantalla, pero se nos está acabando el tiempo. No, vamos a seguir porque no hemos visto, solo apenas hemos visto una parte del CRUD. Vamos a dejarlo aquí con el alert, pues quería ver era el otro. Dejémoslo así. Mientras tanto. Listo. Entonces ya tenemos la inserción de datos. Ahora lo que voy a hacer es listar esos datos, mostrarlos en pantalla, ¿sí? Para no tener que ir aquí a la base de datos y verificar todos los que hemos ingresado, ¿cierto? Miren, todos esos datos no los voy a estar mirando cada rato en la base de datos, que eso sería una vulneración de seguridad. Entonces lo que voy a hacer es mostrar una tablita así similar. Entonces me voy aquí a mi página, a mi index. Entonces por aquí abajo, después de esto vamos a crear por acá un comentario. Y entonces mostrar datos. Hacemos un BR. Y vamos a crear entonces una tabla aquí. Entonces table. Porque en esa tabla los voy a mostrar así de forma organizada. Creo una fila. Un encabezado. Entonces en este encabezado voy a decir usuario. Contraseña. ¿Quién está ingresando a clase? ¿O alguien levantó la mano? Continuamos entonces. Listo. Contraseña, estado y rol. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Si yo voy a guardar y voy aquí a mi página, mire lo que hemos hecho hasta el momento. Esta tablita acá. Entonces, ¿por qué no se ve? Porque no le he agregado aquí el border 1 y la voy a dejar centrada. Todo esto que yo le estoy colocando aquí, esto debe ir en las reglas de CSS o en el archivo de CSS. Listo. Mira aquí ya quedó nuestra tablita. Un poco mejor. Listo. Ahora entonces necesitamos mostrar los datos que están en la base de datos. Entonces, creamos por acá una fila. Y vamos a trabajar aquí con archivos en PHP. PHP. Entonces, lo primero que hacemos es vincular la conexión. Utilizamos el requiere. Conexión. Archivo de conexión. Conexión.php. Listo. Ya vinculamos la conexión. Ahora lo que hago es, creo una variable. Esta variable la voy a llamar SQL. Y le asigno una función de MySQLi, query o ejecúteme el query con los siguientes parámetros. De los parámetros, ¿cuáles van a ser? La variable MySQLi de conexión y mi consulta.
Aquí mi consulta sería select asterisco from el nombre de la tabla usuario. ¿Sí? Ahí estoy haciendo la consulta a la base de datos. Pero bueno, aquí nos falta algo, me estaba saltando. Que si no está bien esa consulta, me diga que, si no, ¿qué pasa eso? Me genera un error acá que me diga, error al realizar la consulta. ¿Sí? Entonces me conecto a la base de datos, creo una variable, la cual va a ejecutarme el query. Y que si hay un error, pues me lo indique. Listo. Cierro aquí. Ah, bueno, aquí. Porque me toca cerrar. No, aquí no cerraríamos nada. Vamos a dejar aquí. Espéreme, a ver, vendría. Abriría este, cerraría este. Bueno, vamos a mirar. Creo que aquí vamos bien hasta el momento. Bueno, ¿qué necesitamos hacer ahora? Necesitamos recorrer. ¿Cómo se llama? Cada una de las filas para ir colocando la información. Entonces utilizamos el ciclo while. Y en el while vamos a empezar a recorrer cada una de las posiciones en nuestra base de datos. Entonces declaro aquí una variable llamada datos y le digo que a datos me le asigne MySQL fetch array. ¿De dónde voy a recorrer esos datos? De la variable SQL, esta variable que tenemos aquí o que hicimos la consulta ahí. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a publicar esos datos. Entonces yo digo echo. ¿Por qué utilizo el echo acá? Porque resulta que como estoy dentro de PHP, para yo utilizar etiquetas de HTML necesito utilizar el echo. Entonces utilizo el echo, comillas sencillas, y comienzo a trabajar con todo el código de HTML que necesito utilizar. Entonces aquí creo una fila cd, concateno mi fila con la variable que me va a traer los datos, que sería datos, en la posición. ¿En qué posición? El primer campo de la base de datos se llama usuario. Entonces en la posición usuario. Concateno para cerrar la etiqueta. Sería dd. Vamos a verificar si esto es cierto. Si está funcionando o nos sale algún error. Hasta el momento le voy a actualizar aquí. Entonces, si hay un error, porque mire lo que nos está mostrando. No nos está mostrando información, sino nos está mostrando texto plano. Vamos a verificar a ver aquí qué pasa. While datos, asignele MySQL y fetch array SQL. Aquí. Ya creo que cuál puede ser el error. Resulta que este archivo yo lo llamé index.html y HTML no me reconoce eso. Entonces, vamos a probar esto. Yo lo voy a cerrar acá y le voy a cambiar la extensión a mi archivo. Entonces, vamos acá, le doy clic derecho, cambiar nombre y le cambio la extensión. No lo voy a llamar index.html, sino index.php. Me dice que si deseo, le digo que sí. Y vamos y le decimos index.php. Y mire que ahora sí nos aparece. ¿Sí? Pero nos está trayendo todo esto desordenado. Mire, nos están trayendo todos los nombres. Entonces nos toca organizar bien bonito eso. Mire que aquí ya nos está mostrando información de la base de datos. Obviamente desordenada. O nos está mostrando solo en este caso los nombres. Entonces yo debo organizar eso. Listo. Entonces vamos acá. Espero porque no he abierto el archivo. ¿Dónde está index? Vamos aquí a mi tabla. Y entonces continúo escribiendo. Yo digo acá. La siguiente línea, ¿cuál sería? La siguiente línea sería password. Password. La siguiente línea sería estado. Y la siguiente línea sería rol.
Verificamos, a ver, vamos a actualizar acá. Mire que nos está mostrando es a lo largo. Entonces, ¿qué nos haría falta por acá? Yo creo que nos tocaría hacer aquí un salto de línea. Hagamos aquí un salto de línea. Y lo pegamos aquí, lo pegamos aquí. Vamos a ver si esto sí es o no sirve. Eso no me mostró nada. ¿Qué no nos está mostrando? No, pero no tendría que necesitar salto de línea. Espéreme, a ver, verificamos porque yo ya estoy haciendo aquí la tabla. Ah, ok. Nos falta aquí cerrar. Nos falta cerrar la fila. Nos falta cerrar la fila. Ya te digo, eco. ¿Cómo cierro la fila? Con la etiqueta ER. ER no puede ir aquí afuera. Para verificar, a ver. Ahora sí. Y ya tenemos nuestra consulta a la base de datos. Verifiquemos si esa información es cierta. Entonces yo comparo aquí, voy a dividir en pantalla. Y miren que la información que tenemos acá de los usuarios son la misma que tenemos acá. ¿Sí? Y ahí ya estoy haciendo una extracción de información de la base de datos. ¿Sí? Obviamente sin estética porque no le estamos dando aquí un color bonito a la tabla, no le estamos un tipo de letra, nada hasta el momento, nada de eso. ¿Sí? Hasta el momento no hemos hecho nada, ¿listo? Preguntas hasta Profe, el momento, disculpe, señor. y para lo del inicio de sesión, ¿cómo se haría? El inicio de sesión yo lo haría entonces utilizando un formulario, y lo que hago es validar la información. ¿Sí? O sea, que me haga la consulta a la base de datos y me diga, sí, el campo, ¿cómo se llama? Si el campo usuario es igual a lo que tengo en la base de datos y el campo password es igual a lo que tengo en la base de datos, entonces lléveme a tal fila. Y así con cada uno de los, y tal cual como lo hicimos con Java. Profe, no sé si sea posible que nos muestre cómo podríamos encriptar el password, por ejemplo, con PHP. A ver si me acuerdo. Es que creo que solo, venga, a ver si me acuerdo bien, porque hace tiempo que no trabajo esto. Bueno, venga a ver, yo podría encriptarlo de la siguiente forma. Cuando recibo, espérenme a ver acá donde estamos. Lo podría encriptar de esta forma, que sería una forma muy básica, que sería con el MD5. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a guardar un nuevo usuario. Y observen qué va a pasar aquí en el último registro. Voy a actualizar. Entonces, voy a guardar un nuevo usuario que se llama encriptado. La contraseña 123, el rol administrador, el estado activo. Le doy guardar. Datos almacenados correctamente. Es que me falta aquí modificar a dónde me debe llevar. ¿Dónde está este señor? No es index.html, sino index.php. Y aquí abajo también. Y entonces mire a don encriptado dónde está. ¿Sí? Esa podría ser una fórmula o una forma muy supremamente básica y que el MD5 no lo recomiendo. Esto es como más por parte académica de saber cómo encripta. Porque lo que resulta con el MD5 es que existe una página
donde yo puedo encriptar y desencriptar. Sí, mire, MD5 generador, el hash. Entonces, si yo le digo 1, 2, 3, por ejemplo, genéreme, sí, aquí está. Y si verificamos esta cadena de encriptación es la misma que tenemos acá. ¿Sí la ven? Entonces, no es recomendable. Aquí ya tendríamos que utilizar, por ejemplo, sistemas de encriptación hash 1, hash 2, ¿sí? Pero entonces ya requiere unas funciones propias de PHP para trabajar. Pero digamos que así podríamos hacer algo básico de cómo encriptar. Y mire que aquí no me está apareciendo ¿cómo se llama? Este datico, esta cadena de caracteres ahí, es el 1, 2, 3 que yo escribí. Entonces, ¿por qué les digo que no es bueno? Porque yo aquí puedo... ¿dónde me dejan por acá? A ver, a ver, a ver. Bueno, si cargara. Creo que ya está cargando. Voy a copiarlo. Entonces yo lo que voy a hacer es desencriptarlo. Por acá, ¿dónde está la opción de desencriptar? A ver que cargue bien. Está súper lenta esa página. No, ahí creo que nos vamos a durar todo el rato que nos queda de clase y no nos sirve. Acá. Ya me cargo esta parte. Desencriptar. A ver. Mire. Ingrese la cadena de hash. El hash MD5. Y aquí me va a decir 1, 2, 3. Ese es el problema. Que yo puedo, entonces, si sé que el sistema tiene MD5, tomo esa cadena de caracteres y entonces voy a conocer cuál es la clave real, ¿sí? O el password real. Entonces, en este caso no es ideal. Bueno, ahí les recomiendo. Ustedes pueden buscar por internet md5online.org para que hagan su práctica. ¿Sí? Aquí ya está demorándose mucho la página. ¿Listo? Entonces, miren que ya estamos haciendo una especie de aplicabilidad ya de bases de datos, porque o sea, las bases de datos nunca nosotros las vamos a utilizar directamente de esta forma. ¿Dónde está aquí? Nunca la vamos a utilizar así. Nunca. Ustedes cuando ingresan a Agora, a Vortal, nunca ustedes van a utilizar la base de datos así. Ustedes tienen una interfaz gráfica, una interfaz de usuario. ¿Listo? Entonces miren que ya vimos una aplicabilidad muy sencilla en Java y en MySQL, perdón, en Java y en PHP, de cómo podemos hacer actividades de conexión. ¿Qué es lo ideal y qué es la invitación a ustedes aquí en este caso? A aquellos que les guste el desarrollo web, el diseño web, pues podemos empezar a hacer esto, como nos decía Robert al principio, que él maneja algo de HTML, CSS, creo que Juan Carlos también maneja algo también ya de inclusive JavaScript. Entonces podemos ir haciendo esas prácticas ahí para que ustedes hagan esa conexión a la base de datos, ¿sí? Si les gusta todo esto, se pueden, digamos, ir preparando para mejorar sus conocimientos. No sé si hayan dudas, preguntas, inquietudes al respecto. Profe, de pronto, no sé si se pudiera, de pronto, no sé, unos 20 minuticos y hacer lo del inicio de sesión y eso. O si hubiera un video o algo para más o menos ver. Bueno, propiamente yo creo que no tengo videos de conexión o hacer el login, pero encontramos mucho material en internet.
Ahí quiero que debemos tener en cuenta, primero tener el archivo conexión y crear un segundo archivo que me permita validar. Entonces yo lo que voy a hacer es empezar a comparar. O sea, lo que podríamos, lo que se haría algo así más o menos, como de la siguiente forma. Eh, Esto llevaría algo como algo así. O sea, nosotros recibimos los mismos parámetros como tenemos acá en guardar. Tal cual. Entonces, yo lo que haría es que estos datos ya no los voy a recibir porque va a ser otro tipo de formulario. ¿Sí? Te recibo que el usuario y la contraseña. Y lo que hago aquí en el query, entonces le digo insert into, perdón, insert into no, aquí sería un select. Sería select, asterisco o select, usuario, coma, password. Entonces, select, usuario, permítame un segundo. Entonces sería select, password, from, usuario, donde, aquí dice, select, usuario, cada uno de los campos donde, de la tabla de usuario, donde usuario sea igual, sencillas, sea igual a la variable usuario and password sea igual a variable password, o lo que tenemos en la variable password. Listo. Aquí yo tengo el query y lo que yo hago es después con un sí condicional validar. Entonces, que sí, si los datos anteriores son correctos, entonces entremos a validar lo siguiente. Si role, el campo role, sea igual a, por ejemplo, a administrador, entonces me va a llevar a una página X. O sea, va a abrir aquí la página del que tengamos creado para el administrador. Si no, va a llevar a la otra página. ¿Sí? Entonces, aquí es, entre comillas, un poco más fácil de Java, porque mire que no necesitamos crear tanta cosa. Lo único que yo hago es tener el query, ejecutarlo y validar cada uno de los pasos. Entonces, aquí en este caso, y esa es una recomendación para sus prácticas, para que ustedes, vulgarmente hablando, cacharreen respecto del tema, es nunca nosotros debemos, o bueno, o lo ideal, un parámetro de seguridad en aplicaciones web, en aplicaciones en Java, es que esas validaciones que hagamos a la base de datos propendamos por hacer ciclos anidados, ¿sí? Entonces yo primero valido el usuario, luego valido la contraseña, luego valido el rol, luego valido el estado, ¿sí? Para no validarlos en una misma sentencia o en una misma línea. Esa es una recomendación. Obviamente esto es algo muy sencillo porque ya cuando hablamos de seguridad y validaciones debemos tener en cuenta como el sistema encriptado, que no podemos utilizar este MD5, sino sería un hash 1, hash 2, que debemos tener en cuenta el utilizar preferiblemente procedimientos almacenados desde las bases de datos, tener usuarios dedicados con un mínimo privilegio, que si nuestra página o nuestra aplicación web está en un hosting, entonces debemos tener los protocolos, los certificados SSL y muchísimas más cosas. O sea, a nivel de seguridad eso comienza una derivación de temas que debemos tener muy presente. Ingeniero, una pregunta. Señor.
¿Cuántas actividades están propuestas para este corte? Revisemos el aula, por favor. Ojo que esa es una actividad que ustedes deben tener muy presente. ¿Será que sí se puede sacar una nota superior a 4.8 en este corte? Pues eso depende de ustedes. Pues son 2 parciales y el proyecto. Exacto, esas son las 3 actividades. Ustedes ¿Solo hay deben 3 Ya revisar. actividades? calcule. ¿Señor? ¿Solo esas 3 actividades? Sí. De que los parciales no estén tan duros. Cada parcial vale el 20%, si no estoy mal, y el proyecto el 10%. Al igual que en el primer corte. Bueno, sí, señor. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿Cómo van con la instalación de SQL Server? Uy, profe, re mal, Profe, eso en mi bota caso más ya lo tengo errores. instalado. Sí, En mi profe, caso ya muchos lo tengo errores. instalado. En mi caso ya lo instalé, estuvo re pesado. Sí, él es bastante pesado. En mi Este caso, software muchos consume errores. recursos. Andrei nos dice que como 4 horas, pero ¿le dejó instalar al final? Andrei, ok. Robert, ¿le dejó de instalar al final o...? Lo que pasa es que ese es Pues un... me salió un error que dice SQL Setup, algo así, era. A mí me pasó igual. Vanessa, ¿y tú lo pudiste terminar de instalar o ahí te quedó? O sea, ¿ya les está funcionando? Por mi parte todavía no, pues estoy viendo a ver No, yo cómo lo todavía no, instalo. profe, esa vaina más errores seguidos. No, Y no, si no es señor. ese, es otro. Y así Sale sucesivamente. bastante. Yo duré más de medio día tratando y se me cancelaba y me tocaba volver a reanudar y bueno, ya lo logré. Porque ustedes miraron bien el video porque deben instalar 2 archivos. Sí, señor, uno que se llama, aquí los tengo, uno que se Sí, llama señor. el Setup, el EMU, el ENU, Sí, algo así, y el otro que es el XPR. ajá. Y pues me marca muchos errores. Pues esto no lo puedo instalar. Bueno, para aquellos que no pueden instalar, verifiquen que su computador tenga actualizado el framework 3.5, el Microsoft Framework 3.5, que normalmente lo requiere. ¿Qué otra cosa? Mm, Bueno, en Linux sí es un complique instalarlo. La recomendación sería, creo que Juan Carlos, creo que es quien tiene Linux, no. Sí, profe, yo me cambié a Windows porque en Linux fue No, imposible. no, en Linux, terrible, difícil, difícil, difícil. ¿Listo? Si en dado caso no los pueden instalar bien, la recomendación sería para que eso a modo de actividad personal pueden indagar sobre máquinas virtuales con Windows Azure. Pues ese Windows Azure me permite a mí, registrándome, puedo crear máquinas virtuales en la nube y puedo Sí, crear profe, pues máquinas yo estuve virtuales. viendo esa opción, pues dice que hay para tanto desarrollador profesional como desarrollo rápido Sí, en SQL Server Azure. Si quieren, ahí les mando el link. Yo estoy investigando eso. eso. Entonces también, en dado caso de que no se pueda localmente, lo pueden hacer a través de eso. Gracias, Robert, por... Entonces podemos trabajarlo ahí. Pero verifiquemos, tratemos entonces en estos días eso. Si no, porfa, me comentan al WhatsApp para mirar a ver qué puede ser el error. Porque es que SQL Server sí es muy celoso en la instalación y cualquier errorcito que cometamos nos lo capitaliza ahí. Entonces nos toca ir paso por paso, tener presente esa actividad de instalación. ¿Listo?
Entonces verifiquemos y cualquier cosita me van avisando. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? No, señor, por mi parte no. Ok. Listo, muchachos. Entonces, daríamos por terminada la clase del día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos el día lunes y vamos a comenzar entonces a manejar, a manipular otro sistema gestor de base de datos. En este caso, un gestor de base de datos licenciado llamado SQL Server. Sí, SQL Server es producido, es desarrollado por Microsoft. Entonces, de ahí que personalmente, esa es una opinión de Edison Caicedo, no me gusta SQL Server. Considero que, ¿cómo decirlo? Gasta mucho recurso, la inversión en una licencia es bastante costosa y pues, ¿cuál es la única ventaja o contraprestación? Es que la interfaz gráfica es mucho más amigable a lo que veníamos trabajando con ¿cómo se llama? Con MySQL. Es la única ventaja, sí. Que obviamente yo puedo hacer una conexión con .NET y puedo vincular esta herramienta con Power BI, con generadores de reportes, como ay, se me escapó ahorita, es otra herramienta de Windows, creo que es con el PowerShell. Bueno, se me escapa ahorita cuál es el otro. Obviamente, pues claro, porque Windows desarrolla todas esas herramientas y lo que propende es que todo lo que utilicemos sea Windows, ¿sí? Ese licenciado y no de código abierto. ¿Listo? Entonces, esas son apreciaciones muy personales y que ya vamos a ver y vamos a comparar porque la mayoría de sentencias que utilizamos con MySQL nos sirve. El select, el insert, el update, el delete, cambia ciertos aspectos de cuando manejamos disparadores, cuando manejamos procedimientos almacenados, cuando manejamos vistas, ¿sí? Cuando manejamos el auto-increment que utilizábamos en MySQL para, um, para crear campos autonuméricos, allá no utilizamos el auto-increment, sino el identity. Entonces van cambiando cositas ahí que debemos ir revisando. Listo, entonces cualquier consulta con respecto a SQL Server me la van haciendo saber, muchachos. Muchas gracias por la asistencia, una feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien. Que tenga buena noche, profe. ¿Vieron la asistencia en el